Sé que lo que te pregunté es algo muy personal. Solamente quiero que sepas que cuentas conmigo. Que te amo completa con tu pasado, con tu presente. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, totalmente. Una vez te lo pregunté en la playa. Siempre he pensado que alguien te hizo mucho daño para que sientas tanto odio contra los hombres y ese miedo de entregarte conmigo. Si alguien abusó de ti, quiero saberlo. Para quererte más, para cuidarte más. Y decirte que nunca más va a volver a pasar. ¿Y por qué no? Para hacer justicia y para que ese hombre pague por lo que hizo. Mírame. No tengas miedo. Comparte conmigo tu dolor. Confía en mí. Ya es tarde. Debo regresar a mi casa. Me voy a cambiar. Pasa el amoníaco por cada lugar donde haya sangre. No quede ninguna salpicadura. ¿Cuál es el celular de Felipe? Negro, el amarillo es el de la mujer. ¿Te cercioraste que el asistente le mandara un mensaje a la prostituta? Sí. Ok. Sí quedó registrado la compañía telefónica. Ya casi estamos. Voy a llevar los celulares a la habitación. Llegaste con hipertensión, Lázaro. Pero eso no es lo que más me preocupa. Será el sereno. Porque yo me siento bien. No será porque nos peleamos, ¿verdad, doctor? Si se puso así por mi culpa, me voy a sentir muy mal. No. Tiene un ligero temblor en las manos y no está fijando bien la vista. Esto puede ser un síntoma de algo mayor. Pues, otras veces ya me había sentido así. Es como un mareo. Pero, mírenme, sigo vivo. Se me hace que están exagerando. No es nada del otro mundo. Bueno, lo correcto por ahora sería hacer los exámenes pendientes. Sí, pues eso quisiéramos, doctor, pero pues la pobrecita de Mónica no ha podido juntar el dinero. Está ganando más, pero pues está comprando las medicinas y así. No se diga más. Aprovechemos que Lázaro está aquí y que le hagan todas las pruebas necesarias. Yo me voy a hacer cargo de lo que falta. No. Yo no quiero tu limosna. No, Lázaro, no es limosna. Todo lo que tenemos empezó siendo tuyo. Doctor, ¿puedo hablar un segundito con usted aquí afuera, por favor? No, pues la verdad sí fue pura casualidad que me he encontrado al Jorge, ¿eh? Puritita casualidad. El Gabino está como esos que se cierran en el baño y luego se toman 10 fotos. Y luego borran 5. Y luego a 4 le ponen el filtrazo y todavía suben una al Face y le ponen aquí casual. Aquí casual te encontraste al Jorge, ¿no? Espérate, no, la verdad es que, pues, es que iba a salir con unos cuates, pero pues sí preferí venirlas a visitar y los invitaras a salir a bailar. Ay, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a ir a pagar un antro? Si los ratones estamos de fiesta porque el gato mayor se fue a buscar una gatita. Órale, Lidia, no te pases, ¿eh? Ya párale. ¿A poco? No me digas que tu jefe no viene a dormir hoy. Pues no, pero eso no significa que vamos a armar aquí un reventón. Les recuerdo que mañana nos tenemos que levantar bien temprano, hijas. No, sí, pues, y yo también, ¿eh? Yo le dije a los chavos que les iba a ayudar a conseguir un lugar para poder entrenar foot. ¿A qué chavos? Hay unos raterillos ahí que encontramos hoy en la calle. No raterillos, más bien eran unos niños ahí que andaban jugando. Lo que pasa es que pues, no solamente el Gabino pues, les levantó, sino también les dio otra oportunidad. ¿De veras? Pues qué buena onda, ¿no? Ya, no hay que hablar de mí ya. ¡Voy! ¡George! ¡Pásale! Pues sí. Llegaron las caguamas, ¿eh? Sí. ¿Y esas caras? ¿Qué? ¿Estaban rezando o qué? Pues yo no voy a la guerra sin fusil. Así que les traje, miren, unas cumbias bien padres que le compré a los cocineros. Lleve a 10, me vale, a 10 me cuesta. ¡Y así en éxito! ¡Te rayaste! Sí. A ver. No, ¿saben qué? Mejor ya me voy. No. Pues ¿por qué te vas? Apenas vamos a comenzar a festejar esta festividad. ¿Una chelita? No, gracias. Pues nada.
Yo no entiendo por qué Mónica no está aquí con su padre. Ella siempre está muy al pendiente de él. Bueno, pero estoy yo, doctor. Yo soy como de la familia. Lázaro no quiere angustiar a su hija. Ya bastante tiene la pobrecita trabajando todo el día para pagar las medicinas. Quizás hay un motivo para preocuparse. ¿Por qué, doctor? ¿De qué habla? Lázaro presenta nuevos síntomas que no tienen nada que ver con los exámenes que le hicimos previamente respecto a su invalidez. ¿Y eso qué? No lo entiendo. Usted ya le hizo unas radiografías, ¿no? Cuando lo traje la primera vez y no salió nada no, malo. Sí, pero hay enfermedades que no se detectan por una radiografía o por un examen de sangre. Esta vez voy a pedir que le hagan una tomografía craneal. ¿Por qué? ¿Qué enfermedades o qué? Mire, no me quiero adelantar a dar algún diagnóstico sin ninguna prueba. Pero si yo fuera Lázaro, aceptaría el dinero de la señorita que está con él. Pues qué lástima que no sea tu jefe, ¿eh? Me hubiera gustado conocerlo. Sí, la neta sí me da pena por él. Pues toda la vida ha estado bien solo, nomás me ha tenido a mí. Pues ahora que apareció su amiga esa, pues como dice la Lidia, está bueno que tenga pues, una alegría mínimo, ¿no? Con lo linda que eres, seguro te quiere mucho, ¿verdad? Digo, o sea, no solo por lo linda, sino porque... Pues porque son ustedes dos solos, ¿no? Digo, o sea, a lo que voy es que pues, está cañón, ¿no? Criar pues, tú solo a una niña. Digo, yo no sé si podría. Ay, ¿cómo de que no? Pues si eres re bueno con los chamacos. Pero pues solo les enseño los deportes, nada más. Bueno, también sé bailar. Fíjate que no, porque la última vez que me invitaste a bailar me plantaste un besote ahí, señor, sin pedir permiso. ¿Cómo la ves? Mi madre. Es cierto, ¿eh? No me acordaba. Ah, no me acordaba. Digo, No me acordaba del baile, no de lo del beso. Ay, pues sí. Te dije, güey, estás... ¿Ya ves? Ay, no. ¿Qué? Pues me pongo bien tarugo contigo. Órale, conste que tú te dijiste tarugo y yo no te dije. No voy a pagar tus gastos con el dinero de Altagracia, sino con mis ahorros. Eso es lo mismo. Porque si pudiste ahorrar es porque tu hermana te mantiene. Y yo no quiero el dinero de Altagracia. Lázaro, toda la fortuna de Altagracia comenzó con tu dinero. Es justo que te regrese algo a través de Regina. Lázaro, tú me recibiste en tu casa cuando yo era una niña. Solo tengo buenos recuerdos de ti. Fuiste muy generoso conmigo. Sí, me acuerdo que eras una buena muchacha. Pero con el tiempo seguro tu hermana te envenenó. Por favor, te suplico que me dejes ayudarte. Yo no tengo más familia que mi hija, Altagracia, y mi tía Yesenia. Lázaro, Regina ya demostró que podemos confiar en ella. Hace muchos días que sabe que tu hija está en la ciudad y no se lo ha dicho a nadie. Ni lo voy a hacer. Te doy mi palabra. Pero a tu hija también quiero ayudarla. Esa niña también es mi familia. No necesito nada, Rosalba. Muchas gracias. Vete a acostar. Buenas noches, señora. Buenas noches. Tía, los guaruras no me dejaron salir con mi coche nuevo. ¿Qué chiste tiene que me regales un auto si no lo puedo usar? Mi amor, Isabela, puedes usarlo solo para salir con Diego. Ese fue el trato, ¿no? Parece que me estuvieras comprando para que me haga novia de él. Solamente quiero tu bien. Ya te dije que Diego es un buen muchacho y no te va a lastimar. No hace falta que me repitas que los hombres son una porquería. Vi todo lo que Felipe dijo en la tele y, aunque le tengo mucho cariño, tú no merecías que dijera todas esas cosas horrendas de ti. No es justo. No te preocupes por lo que salió de su boca, sino por lo que llega a tus oídos y lo que se queda en tu corazón. Con que tú sepas quién soy y me quieras, yo tengo suficiente escudo para que nada de lo que dijo Felipe me afecte. Si quieres que esté tranquila, solo déjame protegerte, mi amor. No puedo esperar hasta mañana, Rafael. Quiero saber por qué fuiste a buscar a Felipe. Tenía que estar ahí para supervisar que todo estuviera en orden. De lo demás no me encargo yo, Leticia. Rafael, yo sé muy bien cuál es el plan de Altagracia en contra de Felipe. Y sé
lo que ella es capaz de hacer para librarse de la gente que le estorba, ¿eh? Sí, yo sé que tú sabes. Los dos sabemos. ¿Cuál es el punto? Que no debiste ir a buscar a Felipe. Rafael, una cosa es que cuidemos la imagen de Altagracia, pero ese es nuestro trabajo. Y otra muy distinta es que te involucres en sus cochinadas. A ver, Leticia. ¿Tú crees que yo sería capaz de matar a alguien? No, Rafael, yo no estoy diciendo eso. Lo que Entonces, duérmete. ¿Eh? Descansa. Que mañana nos espera un día con mucho trabajo. Venga, chiflando y aplaudiendo, vámonos a dormir, que mañana hay que levantarse temprano. Anda. Ay, Mona, pero es bien temprano. No, Mónica tiene razón. Yo también llamo a dormir. Sí, ya es tarde. Sí, no, espérate un poquito, una más. Sí. Ándale, mago, ándale, quédate un poquito. Bueno, yo sí me voy a dormir. Pero, ¿sí te molesto y me acompañas afuera un ratito? ¿Quién, yo? Sí, pero pues a solas. Órale, pues. Nos vemos. Un bailecito. Pues la verdad es que ya habíamos quedado en que no te iba a decir más mentiras para acercarme a ti, ¿no? Y pues, el Jorge no tuvo nada que ver con eso de que me trajera a tu casa. Fue mi idea, no la suya. ¿A poco? No, pues era obvio que ya sabía, Gaby, ¿no? Oh, ¿quién entiende a las mujeres, no? Uno les miente y se enojan. Les dices la verdad y pues, se burlan. Pues, espérate, que no me estoy burlando, nomás que pues se me hizo bien chistoso el que justificaras algo que era más que evidente. Evidente como que estoy loco por ti. Ay, Gaby, no. Mira, pues como ya sabía que venía para acá, te quise traer un pequeño presente pues para ti. ¿Neta? Sí, ábrelo. Es de oro. Hombre, está bien chula, gracias, pero... Es de 24 quilates. Y pues si se ve un poquito desgastada es porque pertenecía a mi jefecita, en paz descanse. ¿A tu jefa? Sí. No, Gaby, no, espérate, yo no puedo aceptarte Por esto. favor, Mónica. Mira, no me rechaces algo que te doy con tanto cariño. No quiero que pues, te sientas comprometida, pero tómalo como un gesto que quiero que tengas tú. Gaby, no. Por favor. Buenas noches. ¿Qué onda con ustedes, chavas? ¿Ah? Todas las mujeres son iguales. Ay, que no sé si es el indicado. Pues yo digo que mientras esperan al indicado, ¿por qué no se divierten con el equivocado? Pues ¿a poco no? ¿Qué pasa, estúpido? Pues, ¿qué pasó? Ni ladré fuerte. Ni ladré fuerte. ¿Estás tonto o qué? ¿Que no sabes de las broncotas que tuvo la mago? Ah, caray. Eso no fue el día que ella llegó y se desmayó en el patio. Que dijo que un güey que le había abusado de ella, Y de ¿no? paso, mataron a su mamá. No, pues con razón es tan tímida. Ay, pobre chava. Es que muy bonita. Ah, ya párale, ¿sí, Jorge? Ya párale, que ya sé cómo eres de mujeriego. Y con la mago, no. Con la mago, no. Licenciado, ya veo que está de pie. Lástima que su caso sigue cojeando, ¿no? El tipo que le disparó se supo esconder muy bien, ¿eh? Y se me hace muy raro que usted no le vio ni la sombra, fíjese. ¿Me quiere seguir interrogando con preguntas personales? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que personales? Lo que pasa es que en el hospital le pregunté si tenía alguna esposa o amante para descartar un crimen pasional. Claro. Oye, apunte si quiere. Color preferido, verde. Signo zodíaco, Aries. ¿Algo más? ¿Quieres saber si le voy al Chivas o al América? ¡No! Luego apostamos, porque ¿sabe qué? En un partido, en un muy buen partido, solo hay un ganador. Mónica, me tengo que ir, pero quiero decirte que pues, tu casa está muy bonita y disfruté mucho tu compañía. El tiempo que pasamos juntos fue muy especial. Gracias. Licenciado. No sabía que eran novios aquí con el policía. Yo tampoco sé quién es la mujer de la que estás enamorado, Saúl. ¿Ya ves? Los dos tenemos secretos. No somos tan cuates como pensábamos.
jamás podrás tener. Lágrimas son diamantes que no tendrán. Quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar. Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento. Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero. Yo no nací para amar, crecí marcada por el tiempo. Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño. Lágrimas son diamantes que no tendrán. Quien me quiera le va a costar. Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar.